Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias, esta vez historias de brujería. Antes de empezar, como siempre les pido dejar su like y suscribirse si están disfrutando las historias, de esta forma apoyan muchísimo al canal. Y recuerden que si quieren compartir su historia pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola. Quería contar una historia que me contó mi abuelita, y ella misma la vivió. Esta historia es de brujería. Cuando mi abuelita era una niña, vivía en Matehuala junto con sus hermanos y sus papás. Sus papás ya tenían muchos problemas porque su papá tenía fama de borracho y mujeriego. Y ya saben, en esos tiempos las mujeres se hacían las que no sabían y continuaban con sus matrimonios. Los papás de mi abuelita tenían una tienda de abarrotes. Los hermanos mayores trabajaban en la tienda y su mamá era la cajera. Se encargaba de atender a los clientes que llegaban. Un día llegó una mujer. Se veía muy bonita, pero lo extraño era que actuaba un poco raro. Su caminar, su mirada, todo era muy sospechoso. Compró algunas cosas y al momento de pagar le dio las monedas en sus manos. Apretó sus manos y sintió como que las había tocado demasiado. Algo extraño ya que sintió que hubo mucho contacto físico. Los días pasaron y todos fueron notando cómo su mamá fue perdiendo poco a poco el movimiento en sus manos. Era un dolor muy feo y no las podía mover para nada. Incluso dice mi abuelita que sus manos comenzaron a engarruñarse y torcerse. Ninguno de los hijos sabía lo que estaba pasando. Debido a la falta de dinero, no podían llevarla al doctor. Ellos trataban de darle masajes, quitarle el dolor a como pudieran y hacer todo por ella. Los días pasaron y mi abuelita me dice que ella tenía en su patio un árbol muy grande y empezaron a notar cómo unas urracas o unos pájaros negros comenzaron a pararse en el árbol. Hacían muchísimos ruidos y llegaban todos los días, comenzando la tarde sin falta. El hermano mayor de mi abuelita se le hizo muy extraño y sospechoso. Así que la llevó con una señora del pueblo que hacía limpias y ese tipo de cosas. Al llegar la señora sintió de manera muy rápida que le habían hecho algo. Le mostró las manos y le empezó a contar sobre sus dolores y sobre los pájaros que llegaban a su casa. La señora le dijo que había sido algo con lo que ella había tenido contacto directamente con sus manos, o que ella hubiera tocado o agarrado algo. La mamá de mi abuelita, en cuestión de segundos, recordó a esa señora extraña que había llegado a su tienda y cómo tocó sus manos al darle las monedas de manera muy extraña. Procedieron a hacerle una limpia y mi abuelita cuenta que una de sus hermanas le ayudó a la señora, ya que ella ya era de una edad avanzada. Dice que cuando la señora le daba los botes de agua con los que había hecho la limpia, no se sentían calientes ni nada. Era agua completamente normal, pero al momento de que la señora le decía que los tirara en la calle, las gotas que caían en los brazos sentía que le quemaban, lo cual era extraño ya que el agua no estaba caliente. Así siguió durante toda la limpia, tirando el agua a la calle, y al finalizar se dio cuenta que sus brazos estaban marcados, como quemaduras, lunares muy extraños. Después de eso, el hermano mayor de mi abuelita se llevó a todos a la ciudad de Nuevo Laredo, en donde mi abuelita, su mamá y sus hermanos siguieron viviendo toda su vida. Con el tiempo, supieron que esa señora extraña de la tienda se había juntado con el papá de mi abuelita, y de ahí ya no supieron más. Yo llegué a conocer a la hermana de mi abuelita, la que tiraba el agua de la limpia, y sí, tenía sus brazos como marcados, como si se hubiera quemado. Sus bracitos siempre fueron muy delgaditos, y de vez en cuando se quejaba que le dolían. Pero bueno, esta es la historia de mi abuelita, que hasta el día de hoy piensan que esa señora que les entregó esas monedas, de seguro le hizo alguna brujería o algo. Lo bueno fue que la llevaron a su mamá a tiempo. Si no, quién sabe lo que hubiera pasado.
Hola, culto. Soy muy fan del programa. No me pierdo ningún video. Me he animado a contar mi historia porque veo que es común la práctica de amarres y brujería. Tuve una relación que duró 1 año y medio, pero en ese tiempo pasé por varias experiencias paranormales, o bueno, eso creía yo. Mi novio lo había conocido en la universidad. Empezamos a salir y todo parecía fluir de manera normal. En una ocasión platicamos de nuestros ex para conocernos mejor y no pasar por problemas que hubiéramos tenido con nuestras parejas pasadas. Él me comentó que tenía una ex con la que terminó mal, pero muy mal. Me contó que cuando terminaba con ella, a la semana se sentía muy mal y entraba en crisis. Tenía la necesidad de tenerla que ir a buscarla y regresar con ella. No lo vi extraño porque habían durado 4 años y se me hizo común ese tipo de acciones. Me había comentado que su abuela era vidente y tenía el poder de hablar con alguien de otro plano llamado el hermano. Él seguido me comentaba que iba a una especie de templo con ella cada semana y ahí el hermano le comentaba la solución de problemas que llegara a tener en ese momento. Gracias a eso, él pudo alejarse de su ex y seguir con su vida, hasta que nos conocimos y empezamos a salir. En una ocasión fuimos a comer afuera de la universidad y él se puso de manera nerviosa cuando enfrente de nosotros se sentaron 2 chicas. Una de las chicas tenía el cabello castaño claro, tez blanca, y la otra cabello negro con tez morena. Sus ojos eran cafés oscuros y tenía la mirada muy pesada y profunda. Noté que se le quedaba viendo a mi novio y lo veía de una manera fea y con resentimiento. Luego volteaba a verme a mí con una mirada de furia y recelo. En un momento me sentí incómoda y le pedí a mi novio que nos fuéramos de ese lugar, ya que se nos hacía tarde para ir a la siguiente clase. Le dije que me dijera la verdad, que si conocía a la chica que nos estaba viendo de manera intensa, y él me respondió, sí, ella es mi exnovia, con la que terminé mal, pero no quiero que pienses mal, no tengo contacto alguno con ella, confía en mí. Solo le respondí, está bien, confío en ti, pero no sabía que a partir de ese día mi vida iba a cambiar para mal. La primera noche después del día que nos encontramos a su ex, no podía dormir. Tenía una especie de insomnio y sudaba mucho. Tardé mucho en conciliar el sueño. La semana siguiente empezamos a tener peleas mi novio y yo, pero llegábamos a arreglar los problemas. Mi novio me comentaba que no podía dormir bien, que sentía presión en su pecho y sudaba mucho en las noches, a lo que yo le comenté que me pasaba lo mismo. Yo tenía una gatita llamada Pandy. Ella se dormía conmigo todas las noches y noté que empezaba a ponerse en guardia en la puerta de mi cuarto, y en ocasiones erizaba su piel como si alguien estuviera detrás de la puerta. A mí me daba miedo ver a mi gatita así todas las noches y no encontraba el por qué pasaba esa situación. Yo seguía con mis pesadillas y sin dormir bien en las noches. Mi baño se encuentra afuera en el patio y recuerdo que en una ocasión salí al baño. Me fijé en la hora y eran las 3:30 p.m. Pasé al baño y al salir pude observar la figura de una mujer alta con el cabello largo y negro. Traía un vestido blanco desgarrado y sus manos estaban como sucias, como si estuviera escarbando en la tierra. Me espanté mucho y corrí a mi cuarto para sentirme a salvo. Cerré la puerta y vi cómo alguien movía la manija de mi puerta. Entré en más pánico y me quedé sentada en la cama. Mi gatita estaba en modo de ataque y con la piel eriza. Estaba gruñendo en la puerta. De repente empecé a rezar y dejé de escuchar que movieran la manija. Me dormí con la luz encendida y mi gatita se quedó toda la noche en guardia en la puerta. Después de 3 semanas me quedé sin trabajo y mi familia empezó a tener problemas económicos muy fuertes. Al pasar las semanas y que no contábamos con un ingreso económico,
Procedimos a vender nuestras cosas de electrónicos hasta quedarnos sin nada. Empecé a creer que alguien nos estaba haciendo una especie de brujería porque soñaba con esa mujer de cabello negro que me llamaba en sus sueños. Con respecto a mi relación, ya no estábamos bien. Peleábamos mucho. De las últimas veces que lo vi, me comentó que empezó a escuchar voces que le decían que hiciera cosas como hacerse daño, hacer daño a los demás. Empezó a entrar en crisis de pánico, en ataques de ansiedad. En una ocasión estaba terminando mi clase y él entró llorando. Me estaba buscando y cuando me vio, se lanzó hacia mí para abrazarme. Me empezó a decir que las voces le decían que se lanzara de las escaleras desde el 3er piso de la universidad. Yo me espanté mucho y dejé mis clases y lo llevé a su casa. En su casa, le comenté a su abuelita y a su mamá lo que nos había ocurrido. Ellas solo escucharon y se miraron entre ellas, y dijeron que iban a tener que hacer un llamado con el hermano. Yo no sabía exactamente a qué se referían, pero solo les puedo decir que presencié un tipo de exorcismo. Pero si quieren que les cuente lo que pasó esa tarde, me lo hacen saber en los comentarios. Después me acompañó a mi casa, pasó a la cocina y empezamos a platicar. Él me pidió perdón por todo lo que me había pasado. Me dijo que él tenía la culpa. Me confesó que su exnovia practicaba la brujería, que su familia de ella se dedicaban a hacer ritos de brujería, entraban a círculos de fuego, tenían presencias malignas que los ayudaban a realizar los trabajos de brujería, que esa era una de las razones por las cuales la había dejado, que no le gustaba que ella se metiera en ese tipo de cosas, que se sentía incómodo al presenciar ciertos actos que la familia de él vería con ojos malos, puesto que eran creencias contrarias. Siguió diciendo que entre las voces que escuchaba, una de ellas era su exnovia, que le pedía que se matara o que la buscara para estar de nuevo juntos, y que lo más probable es que ella hizo un amarre para él, y que a mí me había mandado entes para atormentarme y hacerme todo tipo de mal posible. Por eso había visto la presencia de una mujer con el cabello negro. Me había quedado sin trabajo y mi familia se encontraba en bancarrota. Me molesté mucho que me dijera todo eso y le pedí que se fuera a su casa. Se marchó y nunca más lo volví a ver. Pasó un mes y en una ocasión invité a una amiga llamada Diana a comer a mi casa. Ella invitó a su prima llamada Paola. Ella es santera. Pasamos la tarde platicando y comiendo. Ya cuando oscureció estaban a punto de irse. Paola me pidió que si podía pasar al baño, a lo que le comenté que sí. Ella tardó un poco en regresar al cuarto y cuando lo hizo, regresó con la cara pálida. Se sentó en la cama y me miró fijamente y me preguntó, ¿cuánto tiempo tiene que la ves? A lo que yo sorprendida entendí a qué se refería y le contesté, ya van algunos meses. La veo y no sé qué hacer ante eso. La acabas de ver, ¿verdad? Mi amiga Diana no sabía de qué estábamos hablando y Paola le dijo, a nuestra amiga le mandaron un ente para que absorba su energía y le pasen cosas malas. A Diana no le había comentado nada de lo que me había estado pasando en los últimos meses. Sabía que había terminado con mi relación, pero no sabía el por qué, ni lo que llevaba atrás de todo. Les comenté todo lo que había pasado desde que nos encontramos a la ex de mi exnovio. Les conté con lujo de detalle y Paola me miraba fija y con mucha atención. Terminando de contar, me ofreció su ayuda. Claro que la acepté, y el proceso tardó un poquito. Empecé a bañarme con hierbas especiales. Iba a reuniones donde me hacían limpias, tenía que poner inciensos y claveles rojos y blancos. Tenía que rezar diario y poner agua bendita por toda la casa, y poco a poco las cosas fueron mejorando. Encontré un trabajo estable, mi familia ya se encontraba mejor económicamente, y dejé de ver y soñar con la mujer de cabello negro.
Lo último que supe fue que mi ex terminó regresando con esa chica, que él se ve como si estuviera enfermo, que adelgazó mucho y siempre anda como distraído. No cabe duda que hay gente que harán todo lo posible para lograr sus objetivos. Gracias por leerme, culto. Espero mi relato salga en algún próximo video, ya que tengo más historias para contar. Yo soy de Ciudad Juárez. Vivo por Plaza Juárez Mall. Crecí en una familia muy unida, aunque con muchos problemas económicos, pero unidos. Mi mamá siempre nos cocinaba a mis hermanos y a mí, y hasta a nuestros amigos vecinos de la cuadra. Éramos felices, fuimos creciendo y al llegar a la edad adulta, cada uno de los amigos tomó rumbos diferentes. Solo uno de ellos se quedó en la cuadra y seguimos la amistad. Ya grandes, nos hicimos novios. Duramos un largo tiempo de novios y fuimos muy felices. Nos casamos con los años y nos fuimos a vivir juntos a un departamento muy pequeño. Allí empezamos nuestra vida de casados. No teníamos gran cosa y pues también era difícil conseguir para los gastos. Fue muy duro, la verdad, y vivimos un tiempo muy apenas económicamente. Salíamos a trabajar y regresábamos de noche. Cenábamos y otro día volver a salir a trabajar. Eran días pesados pero muy bonitos y felices. En algún momento de la vida nos cambió la vida y nuestra economía mejoró muchísimo. Nos fuimos haciendo de nuestras cositas, compramos muebles y un carro para mí y otro para mi esposo. Levantamos nuestro propio negocio y nos fue mucho mejor. Así duramos muchos años. Llegamos al grado de tener muchas cosas, viajes, no faltaba nada en la casa gracias a nuestro esfuerzo de todos los días y salir desde temprano y regresar hasta muy noche, a corretear la chuleta como dicen por ahí. Crecimos tanto que después necesitábamos ayuda y mi esposo le pidió de favor a mi hermana que nos ayudara. Aceptó y entre los tres logramos más cosas. Pudimos establecernos en un local y empezamos a tener más gente que nos apoyara. Mi hermana y yo estábamos felices por habernos asociado y que sí diera frutos nuestro proyecto. Crecimos mucho y después de años donde todo iba muy bien, había proyectos, sueños por cumplir. Una noche nos fuimos a celebrar los éxitos. Esa noche hablamos de lo que venía y las recompensas después de tanto sacrificio. Cenamos, tomamos vinito y todo parecía muy feliz entre los socios. 2 días después, estando en casa, mi esposo me pidió el divorcio de la nada. Me gritó, me ofendió, me humilló y me sacó de nuestra casa. Me quitó todo lo que pudo. Corrió a mi hermana y también la dejó sin nada. Fuimos con abogados y se vendían. No creíamos el cambio que dio él. Hasta que un día descubrimos que mi esposo tenía tiempo involucrado con una conocida que iba al negocio. Quisimos volver a empezar mi hermana y yo, pero cada cosa que hacíamos, cosa que fracasaba. No encontrábamos empleo, no teníamos en dónde vivir, nos prestaron una casita y mal comíamos. Hasta que un día platicando con una amiga de mi esposo, nos aconsejó ir a que nos leyeran eso del tarot y nos recomendó a alguien de por las Torres. Ella nos llevó. Obviamente, ella dejó la amistad con mi esposo, ya que la mujer con quien sostenía relación odiaba a la amiga de mi esposo. En fin, llegamos y la mujer nos atendió. Nos metió a un cuartito y empezó a leer el tarot. Nos dijo que esa mujer había hecho un amarre fuerte para mi esposo, que lo tenía con vudú y alfileres en la cabeza y ojos para manipularlo y que él no viera la realidad. Que a mí por ser su esposa me aplazó o placeó y me bloqueó mis caminos de abundancia y me enfermó. Que si no hacía algo me podía morir. Y a mi hermana la bloqueó también de sus caminos de abundancia y nos habían enterrado en un panteón. Nos dijo que nos ayudaría. Nos cobró mucho dinero. Como pudimos lo conseguimos y le pagamos.
pero no vimos nada de resultados para desbloquear nuestra prosperidad. Fuimos después con otro hombre que nos recomendaron, pero también nos pedía muchísimo dinero. Al final, mi aún esposo me causa muchos problemas. Nos cerró las puertas con nuestros proveedores y gente cercana. Cada vez que puede, nos vuelve a apuñalar por la espalda. Hemos recibido amenazas de muerte de diferentes números y redes sociales. No sabemos si por parte de esa mujer o de él, pues nosotras no tenemos problemas con nadie, ni enemigos. Ya nos pidieron la casita donde estamos y no hemos podido conseguir empleo. A donde vamos dejamos solicitudes, pero jamás nos vuelven a hablar. Se alejaron nuestros pocos amigos y cada vez estoy más enferma. Él y esa mujer se pasean por la ciudad felices, disfrutando ella de lo que construimos mi hermana y yo, junto a ese hombre que decía amarme, y nosotras sin poder salir de donde nos aventaron. Por las noches vemos sombras, nos llegan olores a tabaco, a excremento, siempre nos duele la cabeza y seguimos sin poder conseguir quien nos ayude sin cobrarnos tanto porque no tenemos mucho. Apenas si podemos conseguir para comer y pagar recibos. Si alguien del culto sabe de alguien que pudiera ayudarnos, se los agradecería mucho, ya que según me queda poco tiempo o ya no se podrá hacer nada por mí. Cuídense, seguidores del culto, porque la maldad y la envidia en las personas existe, y es muy mala. Mi ex parece que me odia con toda su alma, como si yo fuera alguien que le hizo mucho daño, cuando en realidad yo solo lo apoyé y amé hasta donde pude. Muchas gracias por compartir mi historia. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias por llegar hasta aquí y gracias a los hermanos que nos compartieron sus historias. Recuerden que si quieren compartir la suya, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.